Vilma, es un placer recibirte acá en el canal Investigadoras. Gracias, Carlos. La idea es hacerte una entrevista justamente que sirva para todos aquellos muchachos que quieren continuar y seguir tu línea de carrera. Reconocemos que en el corto tiempo que tienes de carrera profesional has logrado el éxito que muchos quisieran tenerlo, ¿no? A tus años, y realmente lo que queremos ahora es dejar una huella, digamos, ¿no? Para todas aquellas personas que quieren seguirte, ¿no? Y eso es importante. Para ello, te voy a presentar primero, ¿no? Vilma es ingeniera civil de la Universidad San Agustín de Arequipa. Ha estado en varias áreas de especialización dentro de la carrera de lo que es la ingeniería civil. Ha estado en obra, ha sido corporativa. Actualmente es jefe de una empresa muy reconocida, ¿no? A nivel nacional, y es parte también de un holding, ¿no? Internacional. Entonces, yo creo que estamos con la persona correcta para poder preguntarte y saber un poco de tu vida y de tus pasos, ¿no? en tu carrera profesional. ¿Qué te parece si empezamos con las preguntas? ¿Ya? Espero que te sientas cómoda y bueno, empezaremos a preguntarte. A ver, la primera pregunta, que es la clásica, digamos así, ¿no? ¿Qué te llevó a seguir la carrera de ingeniería civil? Ya, primero que nada, buenos días, muchas gracias por la invitación. Te agradezco que inicies, creo que el ciclo de entrevistas conmigo. Y bueno, lo que me llevó a estudiar ingeniería civil básicamente es que cuando yo egresé del colegio, estaba en la búsqueda de, pues, naturalmente adolescente, qué carrera podría encajar mejor a las virtudes y a las destrezas que tenía académicas, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo siempre pertenecía al club de matemática, al club de física, me gustaba mucho, me apasionaba mucho la físico-química también. Y llegado un momento, yo visito Cusco, porque yo soy de Cusco, pero estudio en Arequipa, uh-huh, por razones de familia. Entonces, tengo un cuñado, que es que es el esposo de mi hermana mayor, que es ingeniero civil. Entonces, él me lleva a acompañarlo en una de sus tantas visitas, porque él trabajaba en una ONG para un programa de saneamiento rural y urbano. Entonces, fuimos a una comunidad que quedaba por Quispicanchis, así se llama en Cusco, y ahí pude ver y visualizar la necesidad que había de la población de obtener agua, ¿no? Entonces, ahí es que nace esa semilla de curiosidad para poder estudiar ingeniería civil, porque vi que había un traslado de conocimiento, sí, técnico a la población, pero para que la población reciba algo más allá del tema técnico, ¿no? Que es justamente este factor de agua, ¿no? Entonces, ahí elegí la carrera. Mi cuñado me ayudó a trazar esa línea. Inicialmente pensé en ingeniería sanitaria, pero luego ya viendo un poquito más, indagando un poco más, siento que la ingeniería civil es más integral y completa. Entonces, por eso opté por ingeniería civil. Qué bien que hayas optado por esa carrera, ¿no? Interesante la historia que nos cuentas. Dime, ¿qué tiempo tienes ya de ingeniería civil? Bueno, yo he egresado el año 2013, entonces ya casi cumpliendo los 13 años de carrera. Ha pasado rápido, entonces sí, considero que es una carrera muy amplia, pero que creo que cualquier estudiante puede gozar de verificar dentro de los últimos ciclos, sobre todo a partir de tercer, cuarto y quinto año, qué especialidad quiere seguir, ¿no? Y mayormente uno cuando egresa pues quiere ser estructuralista, ¿no? Quiere ser ingeniero hidráulico, de carreteras, ¿no? Por ejemplo, en mi universidad hay muchos estructuralistas muy buenos y reconocidos en el mercado, ¿no? Entonces uno cuando egresa pues tiene en su cabeza de repente seguir una de esas líneas famosas, ¿no? Entonces la línea de administración contractual como tal, que es la que hoy llevo, dentro de la jefatura que tengo en HB,
realmente no nació tanto de la carrera como tal del estudio, porque nunca tuve un curso de eso, ¿no? Nunca tuve un curso de administración de contratos. ¿Qué te parece si vamos llegando, porque de repente me empiezas a responder las preguntas que te las voy a hacer después, ¿no? Siempre nos pasa a veces. Ya. A ver, te voy a hacer una tercera pregunta que también es importante. Dime, ¿qué perfil crees tú que debe tener un ingeniero civil? Bueno, principalmente yo creo que tiene que ser una persona muy multifacética, tiene que tener diversidad de pensamiento y también la capacidad de multitasking, porque siendo un ingeniero civil tiene que saber controlar, tiene que saber supervisar, pero también tiene que saber consolidar dentro de su pensamiento, de manera obviamente estructurada, la forma en la cual va a actuar frente a ciertos desafíos, ¿no?, que ocurren dentro de un proyecto de construcción. Entonces, principalmente siento que es eso. Hay que ser multifacético, hay que también tener buena capacidad de resiliencia, porque obviamente dentro del aprendizaje uno va a errar, ¿no? Es natural. Entonces creo que esos errores te llevan a tener un pensamiento más nutrido para poder tener mejores soluciones, ¿no? Claro. a los problemas. Sí. Claro, o sea, mucha habilidad blanda, ¿no? Sí, correcto. Las habilidades blandas son parte de cualquier profesional, creo yo. Eso es una línea muy transversal para todas las carreras, pero sí, efectivamente, un ingeniero civil necesita tener habilidades blandas para poder comunicarse con muchas especialidades, ¿no? Y una preguntita ahí adicional. ¿Es el mito de que tienes que manejar números, ser una experta en números para estudiar la ingeniería civil? ¿Necesariamente? Bueno, mira, en mi experiencia, que yo he visto a varios estudiantes junto conmigo, sí, pues había ratones de laboratorio, le decíamos a las personas que realmente estudiaban mucho los números y que sabían mucho la teoría y los teoremas. Y de repente sí funciona para ciertas especialidades, como es ser un estructural, ¿no? Un ingeniero estructural que está muy metido en los números, muy metido en los cálculos. Pero ya llegar a una etapa de gerenciamiento, una etapa de coordinación, o una etapa misma de un ingeniero residente que ve muchos temas en el proyecto, mira procura, mira logística, mira el día a día con el personal. Claro. Entonces yo creo que no necesariamente un ingeniero civil tiene que ser un ratón de laboratorio, ¿no? O sea, no tiene que estar metido todo el tiempo en números ni demás, ¿no? O sea, finalmente es parte de... pero creo que no es como que tan trascendental el hecho de que tú sepas todos los teoremas y sepas toda la teoría y las ecuaciones y las derivadas y el cálculo como tal, porque finalmente, y hoy gracias a las herramientas que tenemos, como son la inteligencia artificial, tú puedes entender muchas cosas que de repente antes no entendías. Claro. Y incluso puedes tener 5 resúmenes ejecutivos de 5 libros y los mejores del mundo, ¿no? Claro. Y hechos en castellano. Así es. Entonces tienes esa facilidad de poder superar, digamos, el tema numérico ya con estas herramientas que el día de hoy nos están dando, ¿no? Interesante, cierto, eso es cierto, ¿no? A veces es un mito esto de que solamente hay que saber números y no es tanto sí, es un eso. mito. Yo considero que sí. A ver, otra pregunta. ¿Qué especialidades anteriores has llevado antes de tener la especialidad de administración de contratos? Bueno, pues creo que gracias a, no sé si al destino, a Dios, yo inicialmente fui como todos en 4º y 5º año cadista. Inicié con planos. Okay. Luego pasé al gobierno regional del Cusco porque hubo una postulación para prácticas preprofesionales y ahí pude ver el proyecto del Hospital Antonio Lorena, que en ese tiempo lo estaba llevando el gobierno regional. Okay. Y miré instalaciones mecánicas, sanitarias, vi tema de metrados ahí. Y ya luego cuando egreso, pues me colegio rápidamente. Sí, eso fue una estrategia de mi padre, porque mi padre me decía, no quiero que trabajes sin tu colegiatura y tu grado. Bueno, me colegié y comencé como residente. O sea, fue muy rápido. Y trabajé en una empresa arequipeña que se llamaba Inca Building Group SAC, que justamente era de unos egresados de la Universidad de la UNSA, que tenían convenios con Supermis, con Cementos Arequipa y también con la minera Cerro Verde. Entonces ahí fue donde comencé mis primeras residencias.
Ya. Esa fue la historia. Y ya posteriormente pasé a carreteras, al Ya. rubro que creo que nos conocimos contigo y con otro mentor que tengo, Sí. también trabajó contigo, que es José Velarde, donde ya me metí directamente a ser asistente de contratos. Así era mi cargo. Incluso era asistente de contratos y expropiaciones, porque mirábamos temas de, tú sabes que en carreteras hay muchas liberaciones prediales, ¿no? Correcto. Entonces también era parte de esa asistencia, ¿no? Y ahí comenzó la línea de carrera que tengo hoy, que es la administración de contratos o la gestión contractual de los proyectos, ¿no? Interesante, ¿no? Todas esas secuencias, todos esos antecedentes antes de llegar a la especialidad, ¿no? Exacto. Que es justamente la que tienes ahora, ¿no? Sí. Dime, ¿tú crees que para todos estos temas hay que meterle pasión? Es decir, tiene que gustarte lo que haces, tienes que levantarte todos los días de tu cama y tienes que pensar que te vas a comer el mundo y todas estas cosas que se dicen. ¿Debes meterle pasión en tu trabajo? ¿Tú crees que es importante la pasión o es que es también el tema de querer superar obstáculos y el luchar contra las cosas adversas que vienen día a día, ¿no? En la vida? O sea, ¿es importante la pasión en las cosas que haces o no? ¿O no lo crees tan importante? Mira, yo creo que justo ahora venía en el carro escuchando una entrevista de Cristiano Ronaldo, que voy a usar mucho esa frase que dice él, ¿no? Que no todos los días uno se levanta motivado. ¿Por qué? Porque así es la vida. A veces uno puede tener mucha pasión por lo que hace, pero no se levanta con motivación, ¿no? Exacto. Pero ahí es donde ingresa la disciplina, que es algo que, en efecto, un ingeniero civil, no solamente de la especialidad que actualmente tenemos, sino en general, tiene que tener. Porque si no tiene disciplina, no va a continuar con los proyectos que tiene, con las metas que tiene, con las estrategias contractuales que tiene. Entonces creo que la pasión es lo que a ti te gusta y te agrada, pero no necesariamente todos los días tú te vas a levantar apasionado para hacer algo. Lo que sí, la disciplina y la voluntad que tiene uno mismo para avanzar y para seguir con la meta, ¿no? Porque la meta son pasitos chiquitísimos durante largos años. Creo que eso te va a llevar a tener mayor éxito que el hecho de todos los días tener que levantarte apasionado, porque eso no va a pasar. O sea, inherentemente de cualquier especialidad que tú tengas, hasta los físico-culturistas, creo yo, que tanto que entrenan, o sea, no necesariamente todos los días están motivados para hacerlo, pues, ¿no? Pero la disciplina los va a ayudar. Totalmente de acuerdo. Ya que hablaste de la palabra éxito, entonces, ya he visto a Cristiano Ronaldo, lo has escuchado. Sí, no, a Cristiano pero es un cada uno tiene su propio concepto del éxito, ¿no? ¿Cuál es tu concepto del éxito? Para ti, ¿qué es tener éxito? Ya, ese es un concepto un poquito complejo para mí, pero personalmente yo siento que tener éxito es tener el tiempo adecuado que tú tienes para tener la calidad de vida que deseas. ¿Por qué coloco esto? Porque muchas veces dentro de la carrera y los proyectos tú te vas a dar cuenta que por la misma naturaleza de los proyectos vas a estar en viajes, vas a tener horarios muy extensos, probablemente vas a tener sistemas de subida y de bajada. De repente hay gente que está en mina, va a comprenderme más porque está uno alejado de la familia, estás alejado de la gente que quieres, de repente quieres llevar algún curso y tampoco. Bueno, ahora con la tecnología a veces se permite por medio de repente los meetings, los Zooms, pero de todas maneras siento que el éxito, al menos en mi vida, está catalogado por el tiempo que hoy tengo para estar con las personas que yo quiero, ¿no? Y parte de eso justamente es el crecimiento personal y el crecimiento profesional, porque cuando uno trabaja directamente en los proyectos, de repente un jefe de oficina técnica, no lo sé, un ingeniero de calidad, pues tiene que estar permanentemente dentro del proyecto, ¿no? Entonces, las jefaturas son tan versátiles que a nosotros nos ayudan a poder equilibrar un poco eso, ¿no? A poder ver, sí, tu trabajo, porque es algo que amas, que apasionas, pero también poder ver a tu familia, ¿no? Que es obviamente para lo que tú trabajas, porque tú quieres tener una buena calidad de vida, quieres darte el gusto de pasear por el parque y leer un libro, ¿no? Por ejemplo, a mí me encantan mucho los paseos, ¿no? Entonces, yo valoro mucho mi tiempo. Entonces, parte de ese tiempo, obviamente, yo tengo que ser una persona eficiente, ¿no? Correcto. No voy a dedicarme 5 horas a un proyecto que de repente si yo planifico y concateno y uso herramientas digitales que hoy día ya se tienen, como es la inteligencia artificial y demás, puedo llegar a un buen entregable sin necesidad de tener pues 10 o 15 horas estando ahí sentada en una oficina, ¿no? Yo creo que por ahí
en general las carreras ya están yendo a ese futuro, ¿no? Ya, qué interesante. O sea, el éxito es, digamos, claro, no solamente tiempo de calidad para uno mismo, tiempo de calidad familiar, ¿no? Sí, claro. Lo que pasa es que a veces te venden el éxito que solamente es a veces monetario, materialista, que Correcto. el exitoso es solamente Cristiano Ronaldo, ¿no? Que es parte todos de los también, famosos, ¿no? que es parte de, parte ¿no? de, Pero porque también el éxito se puede lograr a través de lograr tus propios propósitos y objetivos, ¿no? De vida que tienes, ¿no? sí, yo considero que sí. Obviamente el tema del monetario, a quien no le gusta ganar dinero, ¿no? Creo que todo el mundo, ¿no? ¿Con qué viajas? ¿Con qué comes? Es un medio, pero no es una... No es un fin, exacto. Exactamente. Totalmente de acuerdo. Dime, ahora, evidentemente tú has logrado el éxito en corto tiempo, ¿no? Lo reconocemos. Dime, ¿qué hábitos o qué rutinas, ¿no? Que nos podrías compartir, ¿no? Tampoco que queramos invadir tu vida privada, claro. Pero ¿qué hábitos y rutinas, digamos, tú sigues para llevar tu día y que te ayuda justamente a sentirte bien y a poder cumplir, ¿no? Con los retos del día, por ejemplo? Ya, yo creo que principalmente la planificación del día se realiza en la noche, porque creo que cuando uno planifica, al día siguiente tú puedes darte el gusto de levantarte temprano y decir, ya, voy a comenzar de repente haciendo un journalist, una oración, un pensamiento interno que te ayude a enfocarte en qué es lo que vas a hacer en el día. Y bueno, la ducha diaria para mí es realmente importante porque siento que es algo como que te resetea, quieras o no. Y bueno, yo ya tengo un bebito de 2 años, de repente antes podía hacer ejercicio más a menudo, pero intento, al menos por las mañanas, una caminata de 1 hora para poder enfocar lo que tengo que hacer en el día. Entonces, a mí esa caminata, aparte del tema obviamente cardiovascular, que me sirve para poder tener el cuerpo bien, me sirve también para canalizar y enfocar cuáles son los puntos que yo necesito plantearme para mi día, ¿no? Entonces, básicamente yo creo que esos son los hábitos que yo tengo diarios. Y bueno, mi tacita de café, obviamente, al iniciar el día, que es algo que me encanta, ¿no? Dime, así rapidito nomás, ¿y esos hábitos los aprendiste, los escuchaste, los copiaste, o vino de ti misma, es innato, no sé? Bueno, a lo largo de mi vida, yo creo que mucho influye creo que el ejemplo de los padres. Mis papás son profesores, son docentes, entonces yo siempre los he visto levantar temprano, los he visto preparar el desayuno, los he visto salir a dar clases. Entonces creo que uno de los hábitos que tengo de levantarme temprano, levantar 5:30, 6, es justamente eso. Claro. Y yo vi a mis padres que tenían ese hábito. Entonces uno cuando es niño siempre quiere seguir al padre, ¿no? Siempre quiere seguir a los hermanos, al padre. Entonces creo que eso me ha ayudado a tener cierta disciplina en las mañanas, ¿no? A enfocar las mañanas, sí. Ok, perfecto. Bueno, qué interesante cómo es que vino ese tema del hábito de rutina, efectivamente, ¿no? Comparto contigo que es el ejemplo de los padres, básicamente, ¿no? Insistiendo un poquito más en eso, libros, mentores, ¿a quiénes podrías nombrar? ¿O qué libros te llamó la atención, te marcaron? ¿O qué mentores, no? Si es que hay, si los has tenido, no sé. Claro, yo creo que un buen libro para comenzar los hábitos de vida en general es El milagro del agua, así se llama, de Masaru Emoto, que es un japonés, que justamente hizo un estudio, ratones de laboratorio, pero a mí me gustan mucho los libros que tengan base científica, justamente del agua. ¿Qué pasa? Los seres humanos somos 70% agua, y lo sabemos, ¿no? De ciencias naturales que hemos estudiado en colegio. Y este libro trata de estudiar un poco acerca de cómo es que las partículas de agua absorben ciertos pensamientos, ciertas palabras que tienen las personas cuando obviamente están en ciertos escenarios, ¿no? Por ejemplo, este libro ejemplifica una célula de agua de una persona que tiene cáncer terminal. Entonces tú ahí puedes observar que la célula es mínima, es pequeñísima. En cambio tú puedes ver la célula de una persona que realmente está vital, que realmente
se habla bonito, ¿no? Es una persona que, aparte de que tiene autoestima, se habla bien, se habla con palabras positivas y puedes observar dentro de los microscopios y las micropartículas que la célula es grande, está esponjosita, bonita. Entonces, qué importante es, de acuerdo a este estudio, el hecho de que uno se trate bien a uno mismo, ¿no? Que uno pueda hablarse de manera en la que tú quisieras que le hablen a tus hijos o que le hablen a las personas que tú quieres, ¿no? Entonces, ahí ingresa el pensamiento, ingresan los buenos hábitos, ingresa cómo te alimentas, ¿no? Y entiendo que este es un libro que me ha marcado porque en algún momento de mi vida yo sufrí de depresión, como cualquiera, ¿no? Entonces, cuando estaba deprimida yo quería entender cómo funciona el cuerpo en esos momentos, ¿no? Entonces a mí me pareció buenísimo ese libro porque me enseñó que realmente como uno se trata, te tratan, porque finalmente las células, y es científico, cómo realmente tu cuerpo reacciona a esas cosas. Y algunas veces, incluso el estudio habla acerca de que las personas que están enfermas y tienen cáncer, cuando cambian su perspectiva y su manera de ver, hay fases del cáncer que pueden curarse, ¿no? Entonces, es bien interesante. Obviamente es parte de la medicina alternativa. Yo, obviamente, la medicina científica la respeto y entiendo que en algunos momentos de la vida uno lo necesita. Claro. Pero creo que es importante saber cómo poder manejar uno su cuerpo, ¿no? Mientras esté sano, vital. Eso me parece muy interesante. Otro libro que también me gustó fue uno de Laín García Calvo, que se llama El propósito de vida, que justamente te habla acerca de qué es lo que tú quieres hacer durante tu vida, ¿no? Qué es lo que buscas, qué es lo que realmente te apasiona, que tú puedas trazar y vivir dentro de tu vida, ¿no? Entonces, es un libro importante. Incluso habla también de la física cuántica, famosa, que dicen que lo que eres atraes. Y a veces indirectamente pasa eso, porque cuando uno se ensaña en ser exitoso, al final el éxito no te encuentra, porque finalmente no es eso lo que tú en el fondo estás buscando, ¿no? Tú estás buscando de repente otro tipo de aceptación, ¿no? X cosas, pero es importante saber eso, ¿no? Porque hasta para generar dinero uno tiene que tener en cuenta qué es lo que necesitas para eso, ¿no? Y si realmente eso es en el fondo lo que tú estás buscando, o estás buscando otras cosas que te lleven a ello, ¿no? Interesante, ¿eh? Interesante que entre tu carrera de ingeniería civil y de administración de contratos te dé también por hacer esa alimentación mental, ¿no? Que es importante en la vida. ¿Algún mentor? ¿Mentores? Bueno, pueden ser internacionales, ¿ah? Pueden ser de mentores de vida, en realidad yo creo que, bueno, profesionales. Háblate de tus padres también. Sí, o sea, personales y obviamente mi padre. Creo que ha sido una persona que ha marcado mi vida y mi mamá. Mi mamá, una persona extremadamente, creo yo, estricta. De alguna manera creo que ella me ha ayudado a forjar el pensamiento y crítico que tengo hoy, porque al ser estricta, ella siempre te decía que tú justifiques las razones por las cuales hacías cosas, las acciones, ¿no? Entonces, ese era como el equilibrio entre mi padre, que mi padre era una persona deportista, docente universitario, que era mucho más relajado, era una persona que hacía las cosas con pasión, le encantaba mucho la geografía, la historia. Y creo que de él he aprendido como a no tomarme las cosas tan a pecho, pues, ¿no? Tan, ay, no, si me pasó esto, me caigo, ¿no? O sea, con mi papá como, ya, o sea, pasa, ¿no? Está bien, un equilibrio, un complemento. Exacto. Creo que ambos han sido un buen referente. Y en el tema profesional, pues, tanto José Velarde como tú, que creo que son los dos ingenieros civiles y mentores que he tenido durante mi fase juvenil, digamos, de inicio de la especialidad, han sido muy importantes porque uno me ha enseñado el tema estratégico y el otro me ha enseñado cómo entrelazar el tema estratégico con la misma especialidad de administración de contratos, ¿no? Entonces, considero que ustedes dos son unos buenos referentes y mentores para mi actual especialidad, ¿no? Bueno, por mi parte te agradezco y espero que José también esté escuchando la entrevista y seguro lo hará en su momento. Mira, yo, ya que mencionas eso, porque es cierto, hemos trabajado algún tiempo. Claro que sí.
siempre te he visto como una mujer segura de ti misma. Ahora, pregunto, ¿esa seguridad tú crees que viene de la... O sea, la seguridad viene de la preparación necesariamente? O sea, es difícil encontrar una persona segura si no está preparada. Yo creo que la seguridad, nuevamente mis libros de estudio, Sí, claro. nace en la niñez que tuvo uno, porque cuando uno es niño, y justamente eso lo aplico con mi hijo, ¿Ya? Creo que es muy importante que los niños sepan, o sea, no se les facilite todo mediante la niñez, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que el niño obviamente tiene que aprender a gatear, tiene que aprender a caminar, pero para eso tiene su cuerpo, ¿no? Y tiene un estatus de movimiento libre en el cual él va a poder aprender y superar ciertos temas. ¿Ya? Entonces, siento que en la niñez, y gracias justamente a la estricta de mi madre, o sea, nunca nada se me hizo fácil. ¿Ya? Siempre me las busqué en muchos aspectos del día. Desde pelar la manzana, hacer mis cosas diarias, limpiar, ¿no? Entonces, siento que eso me ha ayudado a tener la seguridad que tengo hoy de adulto, porque sé que cualquier cosa que necesite superar, la voy a poder superar en la medida de que yo ordene mis ideas y que las aplique, ¿no? Entonces, en cuanto al conocimiento, yo creo que el conocimiento es muy importante y va de la mano, por supuesto, con una persona segura, porque obviamente si tú tienes una especialidad y no tienes un estudio muy profundo de cuáles son los principios de esa especialidad, pues obviamente te va a dar, vas a dubitar y vas a tener un poquito de temor de expresar tus ideas, que es natural, ¿no? Eso. Y sí, obviamente es necesario el conocimiento, es básico para cualquier especialista, creo yo, no solamente el nuestro. Ahí voy a agregar algo que no lo tenía programado, pero el éxito va también con la preparación, ¿no? Hemos tenido ejemplos, de repente no diremos los nombres ahorita, de personas, estudios, ¿no? Que hemos trabajado bastante nosotros también como estudios, donde vemos que estas personas que realmente han logrado el éxito, qué manera de prepararse, ¿no? Que nada es improvisado. Entonces por eso era un poco también, iba un poco a esa pregunta, ¿no? Pero en fin, la considero respondida en ese sentido. Dime, Vilma, y en cuanto a la planificación de tu tiempo en el día, ¿no? Tú sabes muy bien que en la administración siempre de proyectos, sobre todo en los cargos que ocupas, tienes que planificar tu tiempo, ¿no? Algunos planifican su tiempo más o menos programando lo que van a hacer en la semana, en los 15 días o en el mes. Otros se dedican simplemente a apagar incendios porque sencillamente no tienen ni tiempo para planificar. ¿Cómo organizas tu tiempo en el día respecto a tu trabajo, ¿no? Claro, en general, mensualmente nosotros tenemos un cronograma de reuniones con todos los proyectos. Lo que pasa es que ahorita la cartera de proyectos que tenemos es un poquito amplia. Ya. Más o menos estamos hablando de 15 proyectos. Entonces, los 15 proyectos tienen que entrar en un horario dentro de la semana, ¿no? Para poder entrevistarnos con el gerente de proyecto y también con el especialista de contratos. Entonces, principalmente nosotros fechamos al menos por día un par de proyectos para poder absorberlos dentro de la semana y ver qué temas o puntos abiertos o puntos de análisis puedan tener, ¿no? Okay. Entonces, en base a eso, nosotros planificamos los puntos críticos que hay que analizar, ¿no? Si requiere alguna reunión extra, pues también la fichamos en la agenda. ¿Por qué hablo mucho de agenda? Porque realmente cuando uno ya maneja más de 5 o 6 proyectos, es bien complicado poder coordinar con varios perfiles un único horario. Entonces es importante el manejo de la agenda para que todas las personas puedan acudir a la reunión, ¿no? Que es importante esto. Entonces, luego de eso, obviamente tiene que quedar un tiempo para poder verificar las comunicaciones y informes semanales y demás, ¿no? Entonces, que eso habitualmente yo lo suelo hacer tipo viernes y sábado porque son los días donde menos reuniones programo para poder realizar esa revisión con calma y tiempo, ¿no? Entonces, básicamente sí, yo creo que el manejo de la agenda es importante y principalmente cuando hay temas abiertos hay que poner ahí el foco y también prever con el administrador o el especialista de contratos que esté viendo el tema de repente una reunión específica para poder abordar eso, ¿no?
con un tiempo. Sí. Perfecto, parece muy bien. Ahora una pregunta, a ver si haces uso de tu brillante memoria. ¿Cuál crees tú que ha sido el mayor fracaso que te ha pasado en tu carrera, digamos, profesional, pero que te ha servido para poder, digamos, revertirlo, ¿no? Claro. A ver si nos puedes comentar algo de ello, porque todos tenemos algún momento en que... Por supuesto. Quisieras que nunca más se vuelva a repetir, pero te ha sucedido, pero has salido de eso. O sea, por supuesto. Obviamente, sin decir nombres de obras ni nada, ¿no? Simplemente de forma muy general, ¿no? Claro, por supuesto. Yo recuerdo que antes de ingresar a mi primera administración de contratos, vino pandemia. Y producto de la pandemia, yo trabajaba de coordinadora de administración contractual y pasé a un proyecto, ¿no? Entonces, producto de eso, obviamente el proyecto era carretero, me llamaba mucho la atención porque yo había visto esa especialidad, pero cambié de especialidad. No me fui a la administración de contratos, sino vi el tema de lo que es el aprovisionamiento y la logística de los subcontratos. ¿Por qué? Porque en ese momento, pues obviamente la empresa en la cual yo estaba, tenía un tema de mantener al personal y obviamente ellos querían darme la continuidad, pero no tenían manera de mantenerme en el cargo sin cambiarme de rama, ¿no? Sin moverme un poco así claro. al aprovisionamiento y a la logística. Entonces, bueno, pues ahí vi alquiler de maquinaria, vi temas de combustibles, tarifarios, subcontratistas, proveedores. Yo siento que ese no fue un lugar muy cómodo para mí porque, bueno, inicialmente esta empresa no tenía un sistema de gestión de subcontratos y aprovisionamiento, entonces fue una locura, ¿no? O sea, inicialmente porque cambié de foco y segundo porque considero de que cuando uno tiene claro a dónde va, de repente ahí mover el camino no es lo más indicado, ¿no? Entonces ahí como que pensé un poquito en qué quería para de acá a un año o dos y pues presenté mi carta de renuncia para poder volver a ubicar un trabajo que se alinee a lo que a mí me gusta, ¿no? Entonces creo que sí, o sea, me sirvió, fue un fracaso sí porque siento de que no se llegó a lo que se pensaba en el proyecto, claro. Porque obviamente había muchos temas por trabajar en la gestión, en el sistema de gestión de la empresa, pero también por otro lado me sirvió para entender que necesito enfocarme más en mi especialidad, ¿no? Que justamente ya... Qué interesante, ¿no? Claro, o sea, uno tiene que ir, cuando es joven sobre todo, experimentar en diferentes áreas, todos los hemos hecho, ¿no? Yo lo he hecho a través de los años, mejor dicho, que no he hecho, ¿no? He estado en todas las especialidades. En todas las especialidades y básicamente de supervisor, contratista, hasta funcionario público he sido, claro. Imagínate. Entonces, y claro, existe esta situación de que hay a veces que enfocarse, ¿no? En lo que uno quiere hacer. Y si estás en alguna especialidad que no te lleva a ese objetivo, claro. A veces es mejor dejar de lado eso. Claro, tenerlo como experiencia de repente, claro, ¿qué sirve? Pero seguir el enfoque hacia donde tú quieres llegar, ¿no? Exacto. Y yo sí debo reconocer que siempre te vi, o sea, porque se ve, ¿no? Quién es la persona que más o menos tiene un perfil hacia el contractual, ¿no? Porque normalmente el contractual es la persona que cuando ya ha llevado, ¿no? Varias áreas y especialidades, lo ven como la última área, digamos, donde ya va pues, el más experimentado, ¿no? Porque ya pasó por varias especialidades. Sí, ¿no? Tienen ese concepto ese, ahora ¿no? que lo dices, sí. Y es verdad, ¿no? Porque el contractual es un poco el que sabe de todo un senior. poco. Es un perfil senior. Es un perfil senior porque sabe un poco más de todo esto, ¿no? Pero sin embargo tú esto lo has hecho rápidamente y ¿por qué? Porque el foco lo tenías bien claro, ¿no? Y sí, eso, es verdad. Eso es importante. Dime, ¿has escuchado del síndrome del impostor? Ah, sí, claro, ¿no? Que sí. ¿Te ha pasado eso? A veces has sentido tú que, oye, yo esa persona no soy, no debería yo merecer esto, que de repente esto no es para mí, te has metido autogoles, como decimos en el término deportivo,
o tú mismo has sido tu propio enemigo gran o crítico. ¿Te ha pasado esas cosas? Sí, ¿Y cómo lo has por superado en supuesto. todo caso? Es importante para que se sepa que eso también puede pasarnos, ¿no? Claro que sí, sí, cada vez que uno creo que asume mayores cargos, pues siempre está la consulta de, pucha, ¿está bien? O sea, ¿estará bien que ya esté preparada para estas ligas mayores? Yeah. Yo creo que sí, es algo que con lo que uno vive en el día a día, porque siempre van a haber mayores retos, Bueno. desde las reuniones, desde la experiencia, desde las personas con las cuales uno intercambia, ¿no? Claro. Información, conocimientos. Y creo que algo que me ha ayudado a superar el síndrome del impostor es pensar de que si uno no intenta algo nuevo o se queda en la zona de confort, pues no va a probar si funciona o no. Entonces yo tengo muy claro eso y cuando tengo un desafío o algo muy trascendental, considero yo para mi experiencia, yo tomo eso, ¿no? Tomo el camino de intentarlo y si en el camino no funciona, pues seguramente me daré cuenta, ¿no? Y tomaré los ajustes necesarios para poder continuar con el camino. Pero creo que lo más importante para vencer el síndrome del impostor es intentarlo, porque no te queda de otra. O sea, si tú vives con el miedo, vives con el pensamiento de que no eres suficiente para hacer algo, pues en efecto no importa que lo tengas, porque eso va a estar siempre dentro de ti. Es como que el pensamiento negativo, pero tú dale la vuelta y piensa de que inténtalo. O sea, sí. Si funciona bien y si no funciona, correcto, también, porque aprendiste algo en el camino para poder llegar a eso, ¿no? Correcto. Y siguiendo esa línea, a ver, ¿cuál ha sido la decisión más difícil que has tenido que tomar durante el desempeño también de tu carrera, pero que ha sido necesaria para poder revertir a una situación? Bueno, una decisión que te haya costado así, ¿no? Tomarla, pero tenías que hacerla. Ya, allá en el 2016, antes de pandemia, yo inicié con lo que es gobiernos regionales y también las municipalidades que tenían canon minero en Cusco. Ya. Entonces, yo trabajaba de ingeniera de obras, así era el cargo, ¿no? Sí. En la Municipalidad Provincial de Espinar era, en aquellos años. Okay. Entonces, el gerente de obras un día pues me llama a oficina y me dice, mira, el especialista de proyectos que ve obras por impuesto y que también está viendo los convenios con el Minedu y los convenios con el Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Vivienda, porque ahí había bastantes programas justamente para el cierre de brechas. Como tú sabrás, donde hay mina también obviamente hay bastante pobreza. Y esas zonas pues requerían de obviamente atención de educación, atención en salud, atención de vías, pistas y, ¿por qué no?, también atención a la agricultura, ¿no? Entonces, todo eso se trabajaba en aquel tiempo con convenios y esos convenios los llevaba este especialista. Entonces, a la salida del especialista, el gerente de obras me hace la propuesta, ¿no? Entonces, en aquel tiempo yo pues tenía 27 años, o sea, pocos años de carrera, había visto sí obras por contrata, ¿no?, de administración directa e indirecta dentro de la gestión gubernamental, pero pues aún yo me consideraba chiquilla, ¿no? Y creo que fue una decisión importante y una decisión difícil el saltarme ese paso y decir, pucha, ya que me nombren, que haya ya una resolución oficial, porque obviamente también de la mano de las resoluciones y los nombramientos, tú sabes que hay un control interno, ¿no? Una oficina de control interno, una Contraloría General, que obviamente va a estar auditando y verificando las decisiones que uno tome. Vale. Y creo que esa fue una decisión importante en mi carrera. Es más, inicialmente yo dije no, te cuento, o sea, ya a propósito del síndrome del impostor, yo fui a claramente decir no. Pero, ¿cómo es la vida? Que el gerente de obras en esa misma conversación me sacó el sí, ¿eh? O sea, me convenció y me dijo sí. Fui por no y salí por el sí, ¿no? Y ya al día siguiente, creo que pasaron 3 días, asesoría jurídica me dio mi nombramiento y ya estuve ahí casi 2 años y medio. Sacamos adelante casi 28 proyectos de saneamiento urbano, saneamiento rural, un camal municipal que justamente necesitaban ahí las personas, ahí hay bastante producción vacuna. Y también sacamos colegios adelante y obras por impuestos, gracias a justamente la minera de Antapacay, que también tenía buena
buen canon, ¿no? O sea, esa municipalidad tenía un muy buen canon minero. Obviamente eran 5.500 metros sobre el nivel del mar, así un frío de miércoles, pero sí, llegamos a tener muy buenos resultados. Qué bien, qué bien. Bueno, es una decisión complicada que se tuvo que tomar, pero al final, ¿no? Dio resultados. Dio resultados, sí. Se esperaba, ¿no es cierto? Correcto. Vilma, ¿qué consejo tradicional en nuestra industria, no estarías de acuerdo? Tenemos, tú sabes, una serie de tradiciones, de cosas que nos han enseñado a través de los años, pero en lo cual tú estás en total desacuerdo. Ya. Yo creo que en la carrera y inicialmente en las prácticas también, mucho a uno le incitan al trato duro hacia el personal que tú tienes, ¿no? Obrero, las asistentes de obra y demás, ¿no? Entonces, yo pienso que a lo largo de los años ya esta tendencia del trato duro ha cambiado. ¿Por qué? Porque ahora el trabajador o el empleado tiene un trabajo y un matiz más de ser humano e integral, ¿no? Entonces, ¿qué se busca? Se busca sí motivar al trabajador, se busca que cumpla las metas, se busca de repente que tenga logros, ¿no? Que obtenga bonos y demás, pero considero que la industria ya está cambiando y el trato que ya se tiene al personal es distinto. Y que la famosa mano dura que antes se aplicaba a las cuadrillas y se le aplicaba a las personas y el trato jerárquico y demás, ha cambiado mucho y ahora nos está ayudando el trabajar con charlas de motivación, de repente una tarea diaria de cumplimiento, ¿no? Por metro lineal o metro cuadrado. Y eso ha tenido más frutos en la industria que la famosa mano dura, donde uno de repente caminaba supervisando un proyecto y había un muro que no estaba plomado y bueno, anteriormente pues la vieja escuela podía hasta tirarse abajo el muro, ¿no? Si estaba mal aplomado y esa era su manera de visualizar de que tenían que hacer bien el trabajo, ¿no? No, hoy por hoy ya creo que ese ejemplo de la industria anterior y pasada ya se ha desarrollado muchísimo más dentro del tema integral, ¿no? Ver al trabajador como un ser humano, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Qué bien, qué bien. A ver, una pregunta más, Vilma. Una vez conseguidas tus metas, porque entiendo te fijarás metas semanales, quincenales, mensuales, no sé, ¿no? Como sea tu programación. Uh-huh. ¿Cómo te vuelves a motivar? Bueno, principalmente las metas que tenemos son a corto plazo. Dentro de la jefatura son a corto plazo. A nivel personal sí tengo metas a corto y largo plazo. Y yo creo que la motivación diaria nace de justamente el cumplimiento de esas pequeñas metas. Uh-huh. Porque cuando uno comienza a darse cuenta de que lo que planificó funciona y que lo que funciona de alguna manera deja un antecedente o un precedente para que uno pueda motivarse y programar de repente algo un poquito más alto, ¿no? Qué sé yo, un tema que de repente sea más complejo y que tú necesites solucionar y que de repente no te lo pongas como meta diaria, pero sí te lo puedas poner como meta a largo plazo, ¿no? Ya, perfecto. Muy bien. ¿Qué obstáculos has tenido que superar antes de asumir tu jefatura de administración de contratos? Bueno, yo creo que principalmente el obstáculo que tuve que superar fue el hecho de asumir una administración de contratos dentro de un proyecto, porque como era una persona, tú mismo lo has comentado, mayormente esta especialidad es de seniors, entonces como que para que me den ese arranque o ese impulso o esa posibilidad, tuve que pasar varias postulaciones, ¿no? No fue inmediato. Entonces ahí sí agradezco en ese momento, ¿no? La empresa donde trabajaba, justo había visto un modelo de contratación que era novedoso en el país. En el 2019 se ejecutaron los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos y ahí con ello vino el NEG. Y con el NEG 3 o el NEG 4 vino la gran posibilidad de dar ese salto, ¿no? Entonces, gracias a ese modelo de contrato y a que, bueno, pocas empresas tuvieron acceso a ejecutar un paquete en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de allá en el 2019, pude ganar esa expertise para tener la primera administración de contratos, ¿no?
Y ya de ahí creo que todo se fue acomodando, gracias también a Dios y a mis conocimientos, supongo, y también a la empresa que me dio la oportunidad. Tuve la oportunidad de ya ir escalando de a pocos, ¿no? Perfecto, con las experiencias. Perfecto. Dime, ¿cómo tomas tú las críticas? Digamos, ya sin hablar de cargo, ya para no hablar ahorita de que como jefa de administración, sino durante tu etapa profesional, digamos. ¿Cómo asimilabas esas críticas? ¿Cómo las tomabas? ¿Las tomabas a mal? ¿Las tomabas a bien? ¿Cuál era tu reacción? Yo creo te criticaban por tu trabajo. Claro que sí. Yo creo que dentro del desarrollo madurativo de un profesional, inicialmente cuando uno comienza a trabajar, obviamente no es muy renuente a aceptar críticas, porque piensa de que si lo están criticando es porque está haciendo mal su trabajo. Y creo que hoy, que ya han pasado 13 años desde el primer feedback que pude tener, creo que ha cambiado mucho mi mentalidad, porque ahora siento que cuando alguien realiza una crítica, intento enfocarla en qué puedo mejorar, o realmente si en el fondo esa crítica tiene algo para mí que pueda nutrirme, ¿no? Entonces, en la empresa actual donde laboro, hay sesiones de feedback, hay sesiones de retroalimentación, que ya se han vuelto como una parte de la línea organizativa de las personas dentro de los proyectos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Así como a mí, digamos, el gerente legal puede darme un feedback, yo también puedo darle feedback a él. Entonces es de ida y vuelta. Y eso nos ayuda a justamente superar esa mentalidad que uno tiene de que si te critican es porque estás haciendo algo mal o es porque necesariamente necesitas cambiar, ¿no? Y yo creo que justamente el feedback y justamente estas críticas te ayudan a ser mejor, ¿no? Te ayudan a avanzar. Entonces es como que cambiar el enfoque, ¿no? No es por qué me criticas, sino, o sea, súper que me digas algo que de repente puedo mejorar, algo que yo no puedo ver de repente a simple vista, pero tú que tienes el enfoque externo, tú me puedes decir en qué puedo mejorar. Y eso es súper fuerte y súper importante para cualquier profesional, ¿no? A nivel de etapa que esté, sea jefe, sea asistente, sea gerente, y yo creo que el feedback es muy importante para el desarrollo profesional. Sí, por supuesto, es una de las estrategias que las empresas siguen, ¿no? Claro. Y que es muy provechoso para ellas. El cambio de administradora de contrato a jefa. ¿Qué es lo que ha cambiado en cuanto a tus funciones, en tu vida misma, ¿no? Porque es un salto de ser administradora a ahora ser jefa, ¿no? ¿Cuál ha sido el cambio principal, ¿no? Los principales que me puedes citar? Claro, yo creo que el principal cambio es el backlog, porque obviamente los temas abiertos se incrementan y ese backlog tiene que tener un ordenamiento, tanto mental como también plantearlo en una planificación a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Entonces, al ya no solo haber un proyecto, pues he aprendido a delegar, porque es parte de ser jefe, ¿no? Y creo que eso, independientemente de la profesión o la carrera, a mí personalmente me ha costado, porque soy una persona bastante perfeccionista. Entonces, ese perfeccionismo no me ha ayudado a inicialmente soltar, porque yo quería ver todo, ¿no? Quería tener el control de todo. Y cuando uno es jefe, tiene que aprender a confiar. Y tiene que aprender que también es parte de, justamente, que si alguien de tu equipo se equivoca, pues tú también tienes que asumir y tienes que aprender justamente de esos errores, ¿no? Entonces yo creo que principalmente me ha ayudado el aprender a delegar. La diferenciación de una administradora de contratos a una jefe de contratos es delegar los temas. Y también aprender a confiar en los demás perfiles, porque finalmente son perfiles que uno ha entrevistado, que están igual de preparados, que viven el día a día en los proyectos, que de alguna manera tú lo puedes tener, o sea, tú puedes tener el conocimiento, pero realmente el que huele el polvo lo va a tener de una manera muchísimo más nutrida que tú, que lo ves una vez por semana y hablas una hora, ¿no? Claro. Entonces, muy importante eso.
Otro cambio, bueno, pues que obviamente hay que salir de la zona de confort y comenzar a moverte porque tienes que viajar a los proyectos, tienes que estar ahí, tienes que llamar también, porque no solamente vas a hablar con tu administrador de contratos, también con el gerente, también con la jefa de calidad, con la de seguridad. O sea, ahí comienzas ya a tener un entorno más nutrido porque no solamente los problemas nacen con el administrador y se absorben ahí, sino de repente hay que ver un tema más amplio y ver qué puede estar pasando, ¿no? Claro. Qué bien, qué bien. Eso es cierto, ¿no? Es un cambio diametral. Sí, por supuesto. A ver, dime, ¿qué tendencias crees tú que en los próximos 5 años o qué cambios van a haber de acá a 5 años? ¿Cómo ves tú la industria de la construcción con todo este tema del IA y todo este tema de las redes sociales y todo este conocimiento rápido, ¿no?, que se absorbe? ¿Qué cambios avisoras? Bueno, ojo, no solamente en la industria de la construcción, sino sobre todo en la carrera, en la especialidad que estás llevando de administración de contratos. Sí, yo creo que un tema muy marcado que actualmente no solamente tiene la industria de la construcción, sino en general todas las industrias económicas del país, es la incursión de la inteligencia artificial para la ejecución de actividades, ¿no? Entonces, nosotros no somos ajenos a esto, ya incluso hay IA que tú puedes programar, no solo en Gemini y en ChatGPT, tú puedes hacer tus propios prompts para tener herramientas que te ayuden a agilizar entregables, comunicaciones, contratos. Puedes incluso incluir dentro de ese famoso prompt todos los antecedentes que tiene el proyecto y puedes sacar algo mucho más nutrido y completo, ¿no?, dentro del proyecto. Ahora, ojo que el uso de la inteligencia artificial tiene sus pros y sus contras, porque también tú vas a darte cuenta que si le envías mal la indicación o el prompt, entonces te va a entregar algo que no necesitas, ¿no? Claro. Entonces tú tienes que manejar las herramientas con cuidado y también ser consciente de que si bien ese toda la herramienta puede resumir, puede hacer un escrito de una manera muy técnica, muy legal, tú tienes que tener el criterio para poder ver si se enmarca la estrategia que necesitas, ¿no? Entonces, yo creo que el uso de la inteligencia artificial está marcando hoy las pautas para los próximos administradores de contrato, ¿no? Dime, en cuanto a las lecciones aprendidas, viéndolo desde este enfoque, las lecciones aprendidas, particularmente pienso que son registros que se deben dejar para la empresa, ¿no es cierto? Porque nosotros estamos de paso, ¿no? Claro. ¿Verdad? Pero las empresas quedan. Y estas lecciones deben ser registradas y deben ser tomadas en cuenta por las personas que pueden, ocupar tu puesto en caso te reemplacen o personas de algún área distinta, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, ¿las consideras necesarias? ¿Crees tú que se está implementando realmente en la mayoría de empresas debidamente? ¿Qué opinión tienes de esto? Bueno, inicialmente yo creo que el sistema de gestión de cada empresa maneja de alguna manera las lecciones aprendidas, ¿no?, dentro de los proyectos. Ahora, particularmente en las empresas donde he elaborado, he visto que finalmente o al cerrar un proyecto hay una especie de matriz que absorbe todas las lecciones aprendidas y los riesgos que tuvieron en ese proyecto en específico. Entonces, producto de ese riesgo, hubo un impacto. Producto de ese impacto, hubo una lección aprendida, ¿no? Entonces, esas lecciones aprendidas finalmente van a ir a una gran nube de conocimiento que va a ser la empresa, como tú dices, y que debería estar abierta para todos los niveles, ¿no?, de conocimiento de los proyectos. Ahora, una buena herramienta que también he visto son las reuniones semestrales de feedback. ¿Qué pasa, no? En esas reuniones de conocimientos y feedback con propósito, lo que intenta hacer de repente la empresa es trabajar un poco acerca de que todas las personas conozcan acerca de los errores del proyecto.
¿Por qué? Porque los errores que tienen los proyectos van a nutrir a los siguientes proyectos para que no cometan los mismos errores, porque naturalmente van a saber y van a tener el conocimiento de qué es lo que sucedió, cómo sucedió y qué es la medida de mitigación que se usó en su momento y que no funcionó, ¿no? Tal vez. Entonces creo que tener reuniones donde se hable de esto, donde no se tenga como... Anteriormente uno tenía errores y los escondía, ¿no? O de repente ya, bueno, finalmente el margen salió de 10, tú querías un margen de 11, bajó un punto, hubieron temas de adicionales, de deductivos y bueno, se justificó así. Pero en el fondo, hoy yo creo que hay más trabajo en la retroalimentación en estas lecciones aprendidas, porque ya no solamente es un margen de repente que disminuyó, sino hubo muchos temas más allá. De repente fue un perfil mal contratado, fue una cuadrilla que no funcionó, hubieron incidentes de seguridad, temas de calidad. Entonces, todo eso queda tipificado en las lecciones aprendidas y yo creo que sirve para los siguientes proyectos, ¿no? Definitivamente. Perfecto, totalmente de acuerdo. Dime, ¿qué le dirías a tu yo de 20 años? Tú tienes, bueno, no voy a decir tu edad, pero eres muy joven. Tengo 35, no hay problema. No tengo miedo de mi edad. Pero, ¿qué le dirías a tu yo de 20 años? A ver, sí, en este momento, así, con lo que sabes ahorita. Yo creo que a mi yo de 20 años le diría que estamos haciendo bien nuestro trabajo y que no tengamos miedo de seguir adelante. Porque seguramente cuando yo tenía 20 tenía muchos miedos. Pero a mí yo del presente creo que esos miedos ya fueron superados, ¿no? Que al finalmente todo pasa, todo se supera y todo avanza. Sí. Qué bien. Evidentemente eres una profesional joven, tienes toda una trayectoria por delante, seguramente te va a ir muy bien, pero vamos a hacer un ensayo, ¿no? Visualízate ya en una etapa mucho más madura, por decirlo así. ¿Ya? En ese momento, ¿no? ¿Cómo te gustaría que tus colaboradores, ¿no? Las personas que están a tu cargo, los gerentes de línea que están al mismo nivel tuyo, qué sé yo, ¿cómo te gustaría que te recuerden básicamente en tu paso en las empresas que vas a estar trabajando? ¿Cómo te gustaría? ¿Sobre qué básicamente? Bueno, a mí me gustaría que me recuerden como un buen ser humano, como una persona que tenía buenos conocimientos, porque creo que también me esfuerzo día a día por aprender algo, porque siempre se aprende algo, pero principalmente creo que el trato y el ser humano es lo que quisiera que trascienda en mi perfil. Perfecto. Bueno, yo creo que ha sido muy extensa esta entrevista, pero como ves son aspectos muy importantes que es importante que sobre todo los jóvenes ingenieros no se enteren de que sí es posible llegar, ¿no? Sí, y en sí corto es posible. tiempo, si te lo propones y si siguen los tips, ¿no? Que más o menos nos has mencionado hoy día, y también mencionar a la audiencia de que, bueno, Vilma forma parte también de la consultoría externa, ¿no? de la empresa, y que seguramente en los próximos días vamos a tener algún curso de especialización de lo que ella pues conoce bastante, ¿no? Que son los contratos NEC, ¿no? Básicamente NEC 3, NEC 4, los contratos privados, y todo manejado, ¿no? Hasta la ley de contrataciones. Sí, pues. Así que yo creo que seguramente vamos a tener esa capacitación en los próximos días y bueno, le estaremos avisando en su debido momento. Bueno, Vilma, nuevamente te agradezco tu presencia, tu tiempo básicamente, y ten seguro que lo que has manifestado hoy día le va a servir a muchas personas, ¿no? A muchas personas, sobre todo a todos esos jóvenes que están llenos de ambiciones, ¿no? Claro. Y que ahora seguramente van a ver la cosa mucho más clara. De mi parte, agradezco, por este episodio y no se olviden de suscribirse al canal y cualquier dato adicional, comentario, lo que ustedes quieran dar a través de los correos que ya están también
en la descripción, ¿no? Perfectamente detallados. Bueno, muchas gracias. Gracias, Carlos. Hasta luego. Nos vemos.